Bueno, primero presentarme un poco, para los que no me conocen o que no estuvieron la capacitación pasada. Bueno, yo soy Gustavo, trabajo en el club, en el área de handball. Ya hace 3 años que estoy en el área de capacitación de docente. Y bueno, nada, este es un espacio que se abrió como para desarrollar un tema que nos pareció interesante, que estaba relacionado a nuestro rol como entrenadores, nuestro rol como líderes de grupo. Eh, y bueno, la primera parte la hicimos la semana pasada. La idea hoy es ya introducirnos un poco en lo que tiene que ver la planificación de nuestros entrenamientos, la planificación de nuestro año. Eh, es interesante, me parece que es uno de los temas más importantes e interesantes para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto, llámese el desarrollo de un equipo, llámese la obtención de un campeonato, llámese la mejora de un grupo. Pongámosle, digamos, el objetivo que querramos, pero sí es importante que la palabra planificación esté dentro de ella. Después vamos a ver qué métodos utilizamos, de qué manera lo hacemos o de qué manera lo hace cada uno, que eso sería interesante también plantear en esta dinámica que vamos a tener hoy. Antes de empezar, me voy a detener y les voy a mostrar algo que eh, me quedó dando vueltas, ¿no? El otro día en esta dinámica que propusimos de ida y vuelta, respecto de esta diapositiva, ¿no? Porque en un momento el Laucha me hizo una pregunta muy interesante, que una vez que cerramos esto y al otro día por ahí me quedé pensando sobre la presentación y sobre esa pregunta, se me generó, digamos que justamente era la idea, ¿no? Que se generaran nuevas cosas. Se me generó otro concepto diferente al que por ahí presenté. Digamos, abordándolo más desde el lado que proponía el Laucha, y creo que había otro profe más que también había hecho otra propuesta. ¿No? En esta diapositiva yo pongo que el jefe es diferente al líder, pero creo que repensando un poco el concepto, me parece que, y, y haciendo referencia a lo que decía Laucha, me parece que el líder, para ser un buen líder, tiene que ser también un buen jefe, ¿no? O sea, tomar decisiones que le hacen al rol de jefe. Entonces me parece que acá lo que hay que marcar es que para ser un buen líder tenemos que tener una porción de jefe. Lo importante es que esa porción no sea tan grande, o no influya de manera, digamos, tan global en todo el accionar que tenemos nosotros como conductores de grupo. Eh, si bien esta presentación marca acá que el jefe es diferente del líder, creo que a partir de este concepto que por ahí Guillermo me presentaba, tenemos que hacerlo parte de un buen liderazgo, porque cuando tenemos que tomar decisiones, las decisiones las toma el jefe, digamos, por así decirlo, ¿no? Bueno, quería hacer esta salvedad porque me hizo repensar esto. De hecho, seguramente cuando termine de hacer esta presentación, modificaré algo en esta diapositiva para que sea un poco más esclarecedor y más orientado a la realidad que nosotros llevamos. Creo que lo importante acá es que entendamos esa diferencia, de que intentemos que estas dos palabras jueguen juntas, ¿sí? Y no separadas. De la mejor manera que puede desarrollarse el rol del entrenador es tratando de llevar estos dos conceptos juntos. Bien. Laucha, estamos ahí, ¿qué te pareció, digamos, este repensamiento? Estás en mudo. Ponete el Habla, audio. habla de tu grandeza y de tu apertura mental, porque realmente estamos justamente para esto, para seguir aprendiendo. Yo aún a los 60 años me siento que quiero seguir aprendiendo y por eso estoy acá también. Y bueno, eso habla de mi juventud también.
¿no? tenía que remarcarlo porque, bueno, justamente eso es lo que queremos, ¿no? Que sea un espacio de repensar y de reconstrucción en un montón de cuestiones que por ahí creemos que son así, por ciertas historias o por ciertas culturas de enseñanza que tuvimos, y está bueno que veamos diferentes puntos de vista para poder modificarlos o para poder orientarlos hacia nuestro laburo. Bien, ahora sí, ya me meto un poco en lo que veníamos desarrollando el encuentro pasado. Antes de arrancar, aclarar que, bueno, quizás se corte o no, ahí Pedro estuvo viendo muchos tutoriales de ver cómo hacía para que esto no se corte, así que intentaremos que continúe el Zoom, y si se corta es momento de cambiar el agua del mate, cafecito, y seguimos en el segundo bloque. Y vamos a mantener la misma dinámica. Aquel que quiera intervenir en alguna consulta o en alguna crítica o algún aporte que quiera hacer, lo haremos en el corte previo al segundo comienzo, para así lo hacemos de manera ordenada. Lo podemos hacer a través del chat, yo voy a ir leyendo los chats, o directamente pidiendo la palabra y lo hacemos de esta manera. Bien. Acá. Bueno, antes, a ver, la parte teórica, ¿no? De qué es una planificación, ¿sí? Vamos a leer estos conceptos. Es un proyecto de actividades con un fin, ¿sí? Determinado y concreto. Lo que dice acá, que una buena planificación debe poseer las siguientes características: continuidad de acción, unidad, flexibilidad, realismo, claridad. Vamos a tratar de ir desarrollando cada uno de estos conceptos a medida que vayamos avanzando en la presentación, pero yo me quiero detener, digamos, un poco en justamente en lo que para mí significa la planificación dentro de una actividad deportiva. Yo creo que para que nosotros podamos desarrollar algo, acá tengo algo en el chat, a ver. Yo soy un convencido de que para poder tener un orden en una actividad deportiva, tenemos que tener un plan, sea cual fuere, ¿sí? O sea, después, a medida que vaya avanzando esa planificación, iremos viendo si es la correcta o no es la correcta, pero creo que tenemos que tener, como dice acá, ¿no? Un proyecto con algún fin determinado. Después vemos si puede ser deportivo, si puede ser social, si puede ser un proyecto a corto plazo, si el proyecto apunta al crecimiento del deporte de diferentes, de diferentes ángulos, ¿sí? De diferentes dinámicas. Después veremos, ¿no? qué actividad puede apuntar a cada uno de esos proyectos. Pero es importante de que tengamos un plan para poder empezar. A partir de poder tener ese plan, empezaremos a desarrollar un proyecto. Cuando me tocó empezar a trabajar nuevamente en el club, lo primero que nos planteamos con el coordinador general, con Matías, que lo que había que hacer era ordenar, ¿sí? Digamos, teníamos un grupo de entrenadores con mucha capacidad, con mucho laburo encima, como seguramente hay en cada una de las actividades que representan al club, pero nos dábamos cuenta que había un desorden, ¿sí? ¿A qué le llamamos desorden? A que cada entrenador era una isla dentro de la actividad. Entonces teníamos unos entrenadores que trabajaban ciertas cuestiones, otros que trabajaban otras, que lo hacían bien desde su lugar, ¿sí? Pero en el conjunto terminaba siendo una ensalada donde, digamos, el final de esa ensalada era medio incierto hacia dónde íbamos. Entonces lo primero que nos propusimos fue ordenar los contenidos, ordenar los objetivos a trabajar, la metodología de trabajo, la evolución de ese trabajo, ¿sí? Qué queríamos para cada edad conseguir, ¿sí? En lo que tiene que ver a objetivos y a contenidos. A eso, ¿sí? Digamos, un poco juntando todos esos conceptos, se fue transformando en una planificación. Como dice acá, ¿no? La continuidad de la acción debe cumplir la totalidad del proceso sin saltos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a proponer un accionar, ¿sí? Sobre un objetivo,
lo ideal sería que finalicemos, ¿sí?, ese objetivo, ese contenido a trabajar, sin saltear otras cosas. Si tenemos que volver una y mil veces hacia atrás para poder cumplirlo, se hará. No importa el tiempo que tardemos, sino que lo hagamos. Cada sesión debe cumplir la parte de la totalidad del proceso. Por eso hablábamos de orden, ¿no? Tener ordenados los contenidos para poder cumplir en su totalidad el proceso. Flexibilidad, una palabra que venimos escuchando ya desde el jueves pasado, ¿no? Esto de la adaptabilidad, la flexibilidad, permitir resolver y asimilar los cambios no previstos. Realismo, concebida para ejecutarse en una realidad concreta. Por eso yo decía al principio, cuando me introducía en este concepto de la planificación, es que cada actividad tiene una realidad distinta. Por eso tenemos que tratar de ver la planificación según los recursos o herramientas que nosotros contemos. Me ha tocado escuchar un montón de charlas sobre planificación o sobre liderazgo que hablan de cosas que son inalcanzables para cuando uno lo baja directamente al llano de su actividad. Entonces es importante que intentemos escuchar esta charla o ver estos conceptos, escuchar estos conceptos a partir de la realidad que cada uno tiene y de esa manera poder adaptarlos a lo que tenemos. ¿A qué me refiero? Si no tenemos un coordinador que tenga los tiempos para poder sentarse y organizar la planificación con sus docentes, bueno, cada docente deberá tomar esa responsabilidad. ¿Cuáles pueden ser los ejemplos? Articular el trabajo con el otro entrenador, sentarse a planificar, sentarse a buscar contenidos, sentarse a estudiar, ¿sí? Digamos, ser un poco autogestivo en estas cuestiones. Por eso digo que cada actividad se adapta a su realidad. Y algo importante, ¿no?, en todo tipo de planificación, que debe ser fácil de comprender y de seguir para que todos justamente la puedan utilizar, ¿no? Si hablamos sobre cosas que son inalcanzables o sobre conceptos que solamente lo entiende la persona que lo está elaborando, muy probablemente nuestros docentes no entiendan de lo que estamos hablando y muy probablemente no puedan transmitirlo a sus dirigidos o a sus dirigidas. Como último concepto de esta diapositiva, si trabajamos sin tener siempre a la vista las metas, ¿sí?, como dice acá, ¿no?, eligiendo ejercicios de un libro por su curiosidad, llevaremos a la práctica sesiones de ejercicios o sesiones de juegos, pero alejados de la verdadera finalidad de nuestra labor. ¿Qué quiere decir esta frase? Que todo lo que hacemos tiene que tener un porqué, ¿sí?, y un para qué. Creo que es importante dentro de una planificación tener claro por qué hacemos las cosas. Uno está acostumbrado a escuchar o a capacitarse, ir y ver a grandes expositores con respecto a dinámicas de entrenamiento, y lo primero que hace, y digo, y lo pongo en primera persona, ¿no?, porque muchas veces me ha pasado, y lo hago todavía, es llegar al club y enseguida aplicar esos ejercicios o esas dinámicas que hemos visto en el curso que tomamos. Pero creo que ahí lo más importante de esos cursos o de esas capacitaciones que tengamos la posibilidad de tomar es que entendamos en qué momento utilizarlas y para qué utilizarlas, y si realmente tenemos los recursos para utilizarlos. Entonces, más que copiar y pegar en un entrenamiento, es importante intentar hacer cosas que nos ayuden en el día a día con nuestro grupo, con nuestra realidad. Y para qué lo vamos a hacer, y entender justamente eso. Creo que la otra vez cuando me tocó dar una charla sobre una cuestión táctica que se llamaba el juego de la segunda línea ofensiva, que es un concepto relacionado directamente al handball, esta palabra del para qué sí sonaba mucho, porque es importante de que sepamos para qué hacemos las cosas, ¿sí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y en una planificación, una de las... Por ejemplo, que dije una vez, porque
nosotros en el tenemos una muy mala costumbre, o tomamos, de que enseguida copiamos todo lo que viene de Europa. ¿Sí? Uy, lo dijo, no sé, Carlos Pastor, por decir un nombre, no sé si se llama Carlos. Y vamos y copiamos lo que hace Pastor, pero claro, Pastor dirige el mejor equipo de Alemania, y nosotros lo traemos a nuestro equipo de comunicaciones y vemos que no funciona. Pero lo hacemos porque allá en Europa todos hacen. Y bueno, la verdad es que uno tiene que construir a partir de lo que tiene, ¿sí? Sí, obviamente saber tomar ciertos conceptos que nos brindan los que más saben. Eso está más que claro, pero es importante de que lo bajemos a nuestra realidad e intentemos, digamos, simplificarlo a las herramientas que tenemos dentro del club. Bien, cuando uno ve la palabra planificación, por lo general la orientamos a la parte pesada del deporte, ¿no? A la parte teórica, decir, tengo que planificar, ¿no? Y enseguida los que somos docentes pensamos en la planilla y en la escuela y que nos piden las planificaciones anuales. Y creo que no tenemos que tenerle miedo a eso y que tenemos que entender lo que eso no es solamente planificar. Y nos tenemos que preguntar por qué nos piden, ¿no? Y por qué planificar. Relacionado a lo que hablábamos antes, porque abre la posibilidad de orientar y darle finalidad a las acciones, porque nos permite calcular el tiempo, las condiciones y la energía que se utilizarán. Esto que dice acá es, digamos, un poco el ítem que quizás yo más utilizo cuando hablo con los docentes que me toca por ahí trabajar, respecto de la planificación diaria del entrenamiento. Creo que es muy importante de que tengamos claro los tiempos que vamos a trabajar con cada uno de los contenidos que ese día queremos trabajar, que tengamos claro las condiciones que vamos a tener, si ese día vamos a tener media cancha, si vamos a tener cancha entera, que si llueve, cuál va a ser nuestro plan B, ¿sí? Y obviamente la energía que se utilizará en ese entrenamiento o en ese estímulo que nos toque desarrollar. Yo soy en este caso soy muy tradicional. A mí me gusta tener todos los entrenamientos en un cuadernito, en una hoja, en lo que sea, estipulado por tiempos. Digamos, intento armar mi entrenamiento en 4 bloques. Esto es algo personal y que también se lo transmito a mis entrenadores. Un bloque que le llamaríamos la entrada en calor, un bloque de desarrollo técnico, un bloque de desarrollo táctico y una finalización donde podemos incluir algo que sea transferible al desarrollo táctico del entrenamiento. A estos bloques yo les pongo un tiempo y a partir de ahí planifico. Lo hago por escrito porque me parece mucho más cómodo, porque se me hace más llevadero, se me hace más ordenado, porque tengo la posibilidad de verlo y de articular un contenido con el otro dentro del mismo entrenamiento. Hay entrenadores que tienen la capacidad de poder hacerlo en su cabeza. Hay entrenadores que tienen la capacidad de armar un mes entero de entrenamientos. Digamos, las variables son enormes. A cada una yo le encuentro quizás algo negativo. Por ejemplo, el entrenador que tiene toda su planificación dentro de la cabeza, difícilmente, si trabaja con alguien al lado, se lo pueda transmitir o el que está al lado sepa qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque está solamente en su cabeza. Me ha pasado, he tenido la posibilidad de trabajar en la selección como asistente y si bien Eduardo Peruchena en ese momento es un entrenador la verdad que de un nivel superlativo, no tenía la costumbre de planificar en papel o en computadora o nada, y bueno, yo la verdad evidentemente tenía que preguntarle qué íbamos a hacer. Él lo tenía todo bien claro, pero en la transmisión hacia mí era muy corta, entonces bueno, uno la verdad que a veces transitaba un espacio que se encontraba medio
navegando por mar desconocido. Pero bueno, a él le servía. Como así también he conocido entrenadores que han planificado meses enteros, pero que también tiene su contra porque en las variables de la planificación hay que tener en cuenta de que pueden pasar un montón de cosas. Yo lo hago día a día, quizás lo hago semana a semana, a veces oriento mi planificación hacia lo que pasó el fin de semana. Si estamos hablando de categorías formativas, como por ahí la mayoría de los entrenadores que están acá tienen, creo que la planificación a trabajar puede ser más general, puede tener un orden más estricto, porque uno no trabaja solamente con lo que pasa el fin de semana, sino que en la formación ya trabaja con un orden de contenidos, de lo que quiere lograr durante el año. A medida que vamos avanzando en las categorías, seguramente orientemos nuestro trabajo hacia las falencias que vemos el fin de semana. Pero bueno, creo que es importante planificar, es importante tenerlo claro. Siguiendo, bueno, relacionado a todo esto que vengo hablando, ¿no? El por qué planificar, porque facilitará la utilización de los medios de entrenamiento disponibles. Claramente, si tengo claro con los materiales que voy a trabajar, mucho más claro voy a tener qué es lo que tengo que planificar. Acá hay un punto importante, ¿no? Que dice, porque reforzará el liderazgo del entrenador, permitiéndole enfrentar los problemas con criterio y seguridad. Y esto lo que alguna vez, lo que hablamos el jueves pasado, ¿no? Nos toca muchas veces dirigir jugadores o jugadoras que están atentos a estas cuestiones, que en lo que tiene que ver con la confianza del trabajo, a ellos les parece importante que nosotros estemos formados, que nosotros les demostremos que no improvisamos, de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con un orden, con una planificación. Entonces muchas veces es importante que ellos vean que nosotros lo hacemos. Me ha tocado estar con entrenadores que apenas llegaban a entrenamiento, pegaban el entrenamiento en la pared, y la verdad que a mí como jugador eso me generaba, más allá de lo que el tipo por ahí hacía un copiar-pegar, a mí ya me generaba un respeto hacia su trabajo que quizás por ahí otro que no lo hacía no tanto. No digo que sea algo que incline la balanza para un lado o para el otro, pero en mi ocasión, la verdad que me parecía, le daba mucha jerarquía al trabajo del entrenador. Y creo que justamente al darle jerarquía, lo que dice acá, ¿no? Reforzaba ese liderazgo que uno tiene que tener. Y por último, el por qué, porque redundará en una reducción al máximo posible de las actividades fortuitas y los esfuerzos innecesarios o repetitivos. Y me vuelvo a ver, cada uno de estos conceptos que fui diciendo me parecen interesantísimos y cada uno de ellos tiene un condimento diferente. Y este último me parece que también es tan importante como los demás. Sobre todo me quedo, ¿no?, con los esfuerzos innecesarios o repetitivos. Cuando uno aprende a planificar, cuando uno hace el planificar como algo cotidiano, que ya lo toma como un hábito, lo que va a empezar a aparecer es que nuestros entrenamientos van a tener mejores dinámicas, nuestros entrenamientos no van a tener ejercicios repetitivos, nuestros dirigidos o dirigidas siempre se van a encontrar con recursos diferentes, con cosas diferentes y formas diferentes de trabajo, lo cual hace que el interés de ellas y de ellos sea mucho mejor que si nosotros, por esta cuestión de no planificar, lo primero que se nos va a venir a la cabeza son ejercicios que ya hicimos y vamos a caer en la repetición. Que no digo que no tiene que estar. A ver, la repetición de ejercicios seguramente estará, pero cuanto más, más variables le pongamos a nuestros entrenamientos, más interés vamos a generar en nuestros jugadores y nuestros jugadores. No me cabe duda, ¿sí? Que es difícil generarlas, es difícil. Hay que sentarse, hay que pensar, pero soy un convencido de que es la única manera de generar un interés. Y obviamente que lo que va a suceder con esto es que cuando se nos va a pasar mucho más, más amigable el entrenamiento, no me cabe duda. Bien, dentro de la planificación
sí, un poco para hacer una diferenciación y algunos conceptos importantes, que es lo que veníamos hablando recién. Poner los planes por escrito, tener un control de la planificación. Este control se puede hacer, a ver, revisando lo que venimos haciendo, o se puede hacer, por ejemplo, con una planilla de control de contenidos. Es muy específico, no es tanto trabajo, pero se puede hacer. Ahora, cuando tomemos el segundo bloque, les voy a mostrar una planilla que nosotros desarrollamos en la actividad, que nos permite llevar un control de la planificación, qué contenidos estamos trabajando y qué no. Quedó un minuto. Sí, ahí Pedro, bueno, vemos si se corta o no se corta. Dale, Gustavo, nos fijamos, dale. Bien. Obviamente que nuestras planificaciones tienen que ser planes reales que podamos llevar a cabo, ¿sí? Que tengamos un control de la carga en esto que tiene que ver con las intensidades con las que trabajemos, con los momentos de la semana en los que trabajemos, si es post partido, si es pre partido, si estamos en pretemporada, si estamos en un momento del año donde el equipo necesita otro tipo de cargas, ¿sí? Esto que hablábamos antes, ¿no? Una hoja de control de intensidad de trabajo específico, ser constante con el plan. Como decíamos, ¿no? Ser constante con el plan, ser flexibles, esto ya lo marcamos anteriormente. Algo importante, ¿sí? Esto que por ahí no habíamos hablado antes, el control de los resultados de los objetivos. El control puede ser visual, el control puede ser tomado a partir de alguna planilla de control que armemos nosotros. O sea, todo esto, digamos, tiene que ver con lo que cada uno puede hacer, ¿no? Voy a poner un ejemplo, no sé, no quiero irme de mi deporte porque a veces cuando uno da estas charlas con docentes de otros deportes, la verdad que a mí me da un poco de miedo de meterme con conceptos que no conozco tanto en profundidad. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quería mejorar la finta, no sé, para el lado hábil de mi jugador, una manera puede ser la visual, otra puede ser un control de planilla y ver si en una numeración del 1 al 10 la ha mejorado, si está en 6, si está en 7. Es un trabajo diario, pero cuando uno lo piensa, dice qué arduo que es, pero en realidad es tomarse ese tiempo para por lo menos tener un control de lo que venimos haciendo. En mi caso, y creo que en el caso de la gran mayoría, cuando uno ya ha desarrollado un ojo tan clínico, se da cuenta desde la observación si lo que estamos haciendo se está logrando, no necesita tanto una planilla. Pero es un aporte bueno, igual la planilla, para poder identificar si vamos por el camino que queríamos ir. Bien. Digamos, Perdón. Sí, Laucha, dale, vamos ahora. Me encanta. Sí, más que nada, para darle el aporte al jugador. Probablemente nosotros, desde la observación, lo tengamos, pero muchas veces puede ser que el jugador lo sienta como subjetivo y te dice, no, pero yo estoy saliendo para ese lado. De la otra manera es como que está operativizado y queda reflejado en números. Exacto. Bien. Muy bueno. Sí, de hecho, por ejemplo, a ver, trabajando, ¿no? Obviamente que en otro ambiente, como el ambiente por ahí de la selección, donde uno cuenta con más herramientas y más tiempo, porque en el club hacemos lo que podemos en el tiempo que podemos, pero en la selección, por ejemplo, nada, filmamos a los jugadores, les mostramos ciertas cuestiones que quizás ellas no se daban cuenta, y a partir de ahí, bueno, mirá, mejoraste tu saltabilidad, fíjate que elevaste mejor la rodilla, sí, pero no metí la pelota, no importa, estamos apuntando a mejorar tu saltabilidad, entonces la técnica de salto
se ha mejorado, fíjate esto, ya después nos ocuparemos del otro objetivo que será meter la pelota o abrir más el brazo para lanzar o elevar más el codo, pero lo visual desde ese lado también era una parte del control de los resultados y de la evaluación. Sobre todo para esto que decís vos, ¿no? Que el jugador identifique qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal, y nosotros también nos demos cuenta de si tenemos que seguir por ahí o tenemos que utilizar otro tipo de recursos para poder generar mejores cosas. Bien, tener claro los objetivos y las necesidades, tanto de nuestro equipo como de nuestras jugadoras individualmente, tener claro la distribución del tiempo del entrenamiento y de la semana y del mes y del año, la distribución de las tareas, ¿sí? Y la organización del trabajo. Bien. Bien, un poco reforzando lo que venimos hablando antes, la idea de estas últimas diapositivas tiene que ver con reforzar lo que venimos hablando, porque ya el concepto está un poco establecido. El aprendizaje se va a conseguir gracias a la práctica de determinados ejercicios, fruto de la originalidad pedagógica del profesor, entrenador, teniendo en cuenta los elementos de que dispone. Esto está relacionado a lo que hablábamos antes. Soy un convencido de que a la mayor variabilidad que le podamos dar a nuestros ejercicios y a la mayor originalidad, mejores van a ser nuestros entrenamientos. En lo que respecta al interés y a la dinámica del entrenamiento, voy a seguir insistiendo sobre esto. Podrán decirlo los profesores que están presentes, insisto mucho en esto, sobre todo porque nosotros en los deportes amateurs, lo primero que tenemos que generar en nuestras jugadoras y en nuestros jugadores es interés por el deporte, ¿sí? Que el jugador o la jugadora que llega al club y hace una actividad que eligió, se divierta, ¿sí? Además de aprenderse, se divierta. Y una manera de divertirse es tratando de darle actividades o ejercicios que sean originales, que tengan buenas dinámicas, que nuestras jugadoras y nuestros jugadores tengan participación. Por ejemplo, yo le digo muchas veces a mis entrenadores que a veces es preferible dejar de lado la planificación que teníamos establecida para ese día, si justamente en ese entrenamiento cayeron por ahí 3 jugadoras nuevas o 3 jugadores nuevos, ¿sí? Salirnos de esa planificación para poder captar la atención de esos jugadores o jugadoras nuevas, ¿sí? Con otro ejercicio, con otra dinámica, con otro juego, que va a ser mucho más fructífero modificar esa planificación en pos de esos 2 o 3 jugadores, ¿sí? Que mantener lo que teníamos y que seguramente aleje a esos 2 o 3 jugadores. Por ejemplo, para hacer un ejemplo mucho más claro, nosotros los lunes, trabajamos la técnica individual. Entonces, bueno, ese día voy a irme al básquet, ¿no? Ese día trabajamos la bandeja. Esquivo un conito, 2 pasos, lanza la bandeja, y mejoramos la técnica de bandeja. Bien, el ejercicio para la mejora de bandeja estaba buenísimo, ¿sí? Pero el nuevo jugador que llega ese día, que quiere saber qué es el básquet, se encuentra con esa situación que seguramente le va a generar una dificultad, y lo primero que salga del entrenamiento es decir, no, no metí una, no me gustó. Entonces, probablemente lo mejor es que modifiquemos el entrenamiento para captar la atención. Y ya podemos tener tiempo de volver a la bandeja y a ese jugador, ¿sí? Cuando ya lo tengamos adentro por lo que le generó eso, ya cualquier cosa le va a parecer divertida. Nada, quería tirar ese concepto que me parecía que estaba bueno. Acá tengo algo en el chat que no me deja. Ahí está. Podrás poner, sí. Romy, igual, escucha, yo ahora cuando termino la voy a pasar al grupo, ¿sí? Al grupo que tenemos de coordinadores, toda esta presentación, y ya se la quedan ustedes para repartir, para mirar, para cambiar, para sacar, para poner lo que quieran. ¿Sí? Así que quédate tranquila con eso. Bien. Bocadillo, la jornada anterior ya está subida en YouTube. Sí. Yo se las pasé al grupo de coordinadores, transmítanla a los profes. Bien. Recetas válidas para unos, puede que para otros no. Varían las situaciones y condicionantes, ¿sí? Pensar el entrenamiento, ¿sí? Pensar el entrenamiento de forma global,
y las actividades que vayamos a desarrollar, la puedan desarrollar todos nuestros jugadores, ya sea el nivel, tengan el nivel que tengan. Obviamente que ahí tenemos que tener la capacidad de poder discernir qué jugadores necesitan ciertas cosas y qué jugadores no necesitan ciertas cosas. Entonces también ahí va a estar la importancia de la planificación, el que en el momento que nosotros generemos alguna dinámica, algún ejercicio, alguna actividad, ese espacio, ¿sí? Le dé lugar a nuestras jugadoras que quizás lo puedan hacer y a las jugadoras que no lo puedan hacer. Entonces, ¿qué vamos a generar a esas jugadoras que por ahí no están preparadas para ese tipo de ejercicios? ¿Sí? Ya será otro tipo de actividad paralela, le daremos otro rol, le bajaremos el nivel del ejercicio para que todos lo puedan hacer, se lo elevaremos, ¿sí? Si es necesario elevarse, porque ese día quiero que las que no saben hacer tal cosa lo hagan de todas maneras, no importa si se equivocan o no. ¿Qué le vamos a transmitir nosotros desde la información? ¿Sí? Justamente de por qué estamos haciendo estas cosas así, ¿no? Para evitar la frustración, para evitar el descontento. Son muchas las variables que tenemos que manejar, pero entender que las recetas no son válidas para todos de la misma manera. Que esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el jueves pasado de la comunicación, ¿no? Que a veces uno cree que la comunicación tiene que ser generalizada y muchas veces nuestros jugadores o nuestras jugadoras necesitan de una comunicación diferente según la individualidad de cada uno. No perder nunca el concepto de enseñanza sistemática, ¿sí? Esto que por ahí hablábamos antes, ¿no? Mantener un sistema de enseñanza, no saltar de una cosa a la otra, que las cosas estén relacionadas, articuladas, que si vamos a trabajar un contenido, que el próximo contenido que vayamos a trabajar tenga, aunque sea una mínima articulación con eso que trabajamos, que mantengamos un orden, que mantengamos una línea de trabajo, ¿sí? Entonces es importante que no perdamos ese concepto de enseñanza sistemática. Algo muy claro, ¿sí? Y que estos son uno de los puntos en los cuales yo, cuando llegué al club, en esto que hablamos de la ensalada, traté de transmitirle a los docentes, ¿no? Que no se puede conseguir todo en un día. Entonces, cuando nos referimos a la planificación, y ya no tanto a la diaria, sino por ahí a la mensual, o a la trimestral, o a la anual, la que querramos ponerle, me parece importante de que jerarquicemos, ¿sí? Los contenidos que nosotros creemos que son más importantes para trabajar en ciertas etapas del año o en ciertas etapas de ese mes. Una vez que nosotros podamos jerarquizar estos contenidos, ahí vamos a trabajar sobre ellos. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo que desarrollar toda una planilla de contenidos para la edad, no sé, 11, 12 años. Voy a decir edad para no decir categorías porque seguramente en los diferentes deportes la nomenclatura es diferente. Y yo tengo que, no sé, 10 contenidos, ¿no? Hablemos de handball. Desplazamiento, sin pelota, con pelota, desmarque, finta, lanzamiento. ¿verdad? Bien, dentro de ese bagaje de contenidos va a ser importante que nosotros los jerarquicemos cuáles para nosotros son los más importantes según la necesidad que tienen nuestros equipos y nuestros jugadores y según la categoría en la que estamos trabajando. Una vez que jerarquizamos esto, seguramente trabajemos sobre 1 o 2 o 3 como máximo de ellos durante cierto periodo. ¿Sí? E insistiremos sobre eso. ¿Para qué? Para poder, digamos, afianzarlos y a partir que afiancemos esos contenidos trabajados, podamos pasar al siguiente contenido, sin dejar de trabajar esto. Ahora, ¿cuál sería el error? ¿Sí? Agarrar los 10 contenidos y decir, bueno, hoy lunes hago pase y recepción, hoy miércoles hago lanzamiento, hoy viernes hago desmarque sin balón, hoy lunes vuelvo a hago finta 1 contra 1, y así voy saltando contenido por contenido, y la realidad es que voy a terminar haciendo poco de mucho, ¿sí? Y en esto que hablábamos en su momento, voy a terminar generando un jugador o una jugadora o un equipo incompleto, ¿no? Entonces me parece que tenemos que tratar de jerarquizar los contenidos que vamos a trabajar y a partir de esa
jerarquización, ordenarnos e insistir sobre ese trabajo. Lo cual no quiere decir que no podamos trabajar otros contenidos, ¿sí? Lo importante ahí es el lugar que le demos a cada uno de esos contenidos. Los deportes se desarrollan con un montón de variables, ¿sí? Si yo hablo de pase y recepción, también voy a estar hablando de un defensor que va a estar interrumpiendo ese pase y recepción, seguramente esté trabajando la defensa. Si yo hablo de un desmarque, seguramente también esté trabajando sobre el pase y la recepción. Si yo hablo de un desmarque sin pelota, seguramente estoy trabajando que después de ese desmarque sin pelota alguien va a lanzar al arco. Pero lo importante ahí es que tengamos claro sobre qué conceptos vamos a focalizar nuestro interés, ¿sí? ¿Dónde queremos mejorar? Entonces, si yo ese día voy a trabajar el pase y la recepción, el 80% o el 70% del entrenamiento tiene que tener ese contenido presente. Y el otro 30% va a estar desarrollado con los demás contenidos que obviamente hacen al deporte en conjunto o individual en este caso. Como entrenadores, debemos estar convencidos que si trabajamos de una determinada manera, conseguiremos unos determinados objetivos. ¿Qué marca esta frase? Que no hay una receta donde dice, bueno, Gustavo dijo, no. Cada uno va a estar convencido de una manera de trabajar. Yo lo que intento es orientarlos, ¿sí?, a una forma de trabajo. Después cada uno tiene su impronta, ¿sí?, que puede ser con más dinámicas, con menos dinámicas, con ejercicios más analíticos, con ejercicios menos analíticos, con ejercicios jugados, con ejercicios que intervengan 2 o 3 jugadores o 10. Eso, digamos, cada uno le puede dar la impronta que trae de su trabajo. No hay una fórmula que me diga, mira, si trabajas de esta manera vas a lograr esto. He tenido la posibilidad, y creo que todos tenemos la posibilidad de ver diferentes formas de trabajo y no hay un sistema único. Acá lo importante es que estemos convencidos de lo que hacemos, de que planifiquemos, ¿sí?, sobre ese convencimiento y seguramente podamos obtener los objetivos que cada uno de nosotros nos planteemos. Bien, un poco lo que me adelanté antes, ¿no? Importante, a quién tengo que enseñar, el nivel que tienen nuestros alumnos o deportistas, ¿sí?, la familiarización que tienen con el deporte, el nivel previo, qué es lo que quiere enseñar, esto que hablábamos, las metas, los contenidos, las actividades, qué componentes tienen, ¿sí?, cuáles me interesan más, qué métodos de trabajo vamos a utilizar, cómo vamos a organizar los grupos, qué estrategias vamos a utilizar, cómo vamos a distribuir la práctica, qué técnica de enseñanza vamos a utilizar. Por eso digo que esto es muy amplio, porque cada uno, en este caso, tiene su receta y su forma de trabajo. Tener claro de qué medios dispongo, lo que decíamos antes, una cancha techada, descubierta, un espacio, una media cancha, este día una cancha entera, un playón, un parqué, un pasto sintético, ¿sí? Y después, bueno, obviamente la evaluación, ¿no? Evaluación del profesor, evaluación del proceso y evaluación de cada uno de nuestros jugadores. Y en esto, haciendo referencia a la planificación y a esto de volcarlo sobre un papel, o sobre, ¿cómo es? O sobre una computadora, lo que sea, hace referencia a esta frase. Dice, los deportistas deben saber lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Cuando un deportista conoce y participa de la definición de objetivos, selección de métodos de trabajo, como decíamos antes, su motivación aumenta. Yo no digo que nos vamos a sentar con los jugadores a planificar, pero sí que me parece que es importante que ellos tengan claro qué es lo que estamos trabajando, ¿sí?, cómo lo vamos a trabajar y para qué. ¿Sí? Si vamos a trabajar un desmarque sin pelota, tenemos que, más allá de que nosotros demos el ejercicio, tenemos que explicarle lo que vamos a hacer rápidamente, obviamente cómo lo vamos a hacer y cuál es el objetivo final de trabajar eso. ¿Sí? Que puede ser porque nos defienden abierto, porque tenemos mal desarrollado ese recurso, puede ser un montón de cuestiones. Sobre todo en las edades formativas.
Y esto relacionado, ¿sí? Que cuando ellos se sienten parte de esta planificación, cuando ellos se sienten parte de que nosotros le damos información, ¿sí? Esto va a aumentar su motivación. Como dice acá, no es que haya que explicarle cada uno de los ejercicios para qué sirven en cada sesión, pero sí dar una pincelada al principio de la temporada o del día o del entrenamiento, ¿sí? Dentro, digamos, nos va a generar un ambiente mucho más positivo. Si uno llega al entrenamiento y dice, bueno, vieron que a los jugadores y a las jugadoras se les genera esencia, bueno, profe, ¿qué vamos a hacer? Que todo es bien. Hoy vamos a lograr de esta manera, y ya tiene como el inicio del entrenamiento otro tipo de clima. A veces cuando uno planifica, por ejemplo, las pretemporadas, que es donde más tiene tiempo para planificar, porque por ahí en el receso del verano tenemos ese tiempo para sentarnos y planificar. Bien, una vez que terminamos de planificar, se lo podemos enviar a nuestros jugadores que sepan cómo va a ir desarrollándose la pretemporada, qué días van a tener más carga física, qué día menos, qué día vamos a hacer más parte táctica, qué día vamos a hacer más parte técnica. Todo ese tipo de información jerarquiza nuestro trabajo y también los motiva. ¿Sí? Los motiva en lo que va a venir, los motiva en objetivos futuros, en un montón de cuestiones. A ver, acá ahí voy con vos, Juan. Voy a terminar de dar este concepto y ya me meto en lo que acabas de poner, que es interesantísimo. Bien, para reforzar lo que dijimos antes, una distribución progresiva de las tareas según su complejidad, ¿sí? Esto que siempre decimos, ir de menos a más, relacionar las actividades iniciales del entrenamiento con las que vamos finalizando. En el tema de las tareas, es importante que estén articuladas, es importante que vayamos sumando cantidad de jugadores a medida que va empezando el entrenamiento. Como dice acá, de lo más fácil a lo más complejo, tener la capacidad para entender, ¿sí? Que podemos complicar aquellos ejercicios que resulten excesivamente fáciles, ¿sí? Identificar que el ejercicio quizás, como lo teníamos pensado, resultó muy fácil para el grupo, o ese día el grupo por ahí está en otro ritmo, entonces tener esa capacidad para dificultarlo o para facilitarlo según lo que se presente. Tratar de que en cada una de nuestras tareas se trabaje lo perceptivo, ¿sí? La ejecución, que es lo relacionado a la técnica, y lo relacionado a la toma de decisión. Obviamente que lo perceptivo y la toma de decisión vienen de la mano. Este sería un tema para tratar, la verdad que para otra capacitación, porque es muy interesante el tema de la toma de decisión y cómo la técnica está, digamos, directamente relacionada a lo que tiene que ver nuestra toma de decisión. Me parece muy importante, y acá me tomo un atrevimiento, de que en los deportes de conjunto le demos mucha importancia en nuestras edades formativas a trabajar todo lo relacionado a lo perceptivo y a la toma de decisión. Me parece importantísimo. Quizás técnica tenga que ir casi a la par, ¿no? Porque si yo pienso en el vóley, si yo no aprendo bien la técnica, la pelota no va a pasar del otro lado. Si yo pienso en el básquet, si yo no tengo una buena técnica de lanzamiento elevando el... Pero, previo a todo eso, el trabajo de lo perceptivo y la toma de decisión tiene que tener un lugar muy importante. Ese a mí, y a ver, no lo digo yo, lo dicen un montón de estudiosos de esto, que en esta edad que trabajamos nosotros en las edades formativas, llamémosle la edad de oro, ¿no? De 8 a 13, 14 años, es el momento de formar jugadores y jugadoras inteligentes, que entiendan entender el juego es trabajar con dinámicas que estén relacionadas mucho en la toma de decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que tratemos de orientar todos nuestros juegos o ejercicios hacia resolución de situaciones, problemas. ¿Sí? La técnica tiene que estar, no me cabe duda, ¿sí?
no me cabe duda. Tampoco voy a decir que todo tiene que ser jugado y que todo tiene que ser toma de decisión, porque si yo no aplico bien la técnica, por más que decida bien, si no aplico bien la técnica, no va a ser gol o no va a entrar la pelota en el aro. Esta frase tendría que ser de la táctica hacia la técnica y no de manera inversa. Sobre todo, si la chapla, sobre todo porque lo que tiene la táctica y el trabajo de la táctica y la toma de decisión es que hace mucho más el disfrute del deporte. ¿Sí? Si yo juego, si yo que constantemente tengo que tomar decisiones, si yo tengo constantemente desafíos mentales, eso me va a generar mucho más interés que si yo tengo que solamente preocuparme por meter la pelota dentro de un aro o pasarla del otro lado o patear con el empeine o parar la bocha de esta manera. ¿Sí? Hay muchas otras cuestiones, por eso digo que quizás me va a quedar 2 horas hablando de esto porque es interesantísimo el tema, pero bueno, nada, quería marcarlo y después por ahí podemos ahondar en este tema. Distribución progresiva del esfuerzo físico para dosificar la intensidad correctamente. Debemos tener en cuenta que ¿sí? La velocidad de ejecución a demandar, eso es importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Esto está relacionado directamente a la dinámica del entrenamiento. La duración de los ejercicios, ¿sí? No creamos, se dice, de que por mayor duración que le demos al mismo ejercicio, más van a internalizar ese concepto. Lo que tenemos que buscar es desglosar, ¿sí? Este contenido que queremos trabajar en 2 o 3 ejercicios que estén relacionados para poder mejorarlo. ¿Sí? Si nosotros a un contenido lo trabajamos durante 30 minutos de la misma manera, lo único que vamos a lograr es aburrimiento y pérdida de concentración sobre esa repetición. Entonces, en esto que decíamos antes, ¿sí? de articular el mismo contenido en un mismo entrenamiento, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿no? De que yo puedo trabajar, no sé, voy a decir, el golpe de manos alta, voy a agarrar el vóley, ¿sí? 10 minutos de una manera, luego cambio la orientación y le pongo otra dificultad y lo trabajo otros 10 minutos, luego le pongo otra dificultad más y le trabajo. Entonces, de esa manera estuve media hora, 35 minutos, 40 minutos trabajando golpe de manos altas, sí, pero de diferentes maneras. Entonces, de esta manera, a partir de las nuevas herramientas que yo le voy dando a nuestras jugadoras, a nuestros jugadores, vamos generando un interés constante y trabajamos de la misma manera ese contenido. Entonces, es importante de que la duración de los ejercicios no pase más de los 15, 20 minutos como máximo para poder tener la concentración constante de nuestro equipo. Obviamente las dificultades, ¿no? Ir generándole diferentes dificultades en esto que está relacionado con ir del menos a más. Los momentos de recuperación y su duración, estas pausas, las famosas vayan a tomar agua. Ojo con esas situaciones, ¿sí? Muchas veces nuestros jugadores y nuestras jugadoras toman esas pausas como un momento de dispersión y luego eso nos genera que nuestra siguiente etapa del entrenamiento tenga una dificultad extra en la concentración. Entonces, ojo a los momentos que le vamos a dar. Yo he tomado una mala costumbre de que casi no los dejo tener pausa, más que para tomar agua rápido con la botellita de ahí y volver, porque eso los desfocaliza constantemente, sobre todo cuando nuestros tiempos son tan tiranos, ¿no? O sea, uno piensa y dice, bueno, tengo 1 hora y media de entrenamiento. Si a esa 1 hora y media de entrenamiento le damos los primeros 5 o 10 minutos que llegan los jugadores, que se van armando, esos 10 minutos o 5 que se van perdiendo entre que van a tomar agua y vuelven, esos 5 o 10 minutos que se pierden en alguna otra cuestión, esa 1 hora y media, ¿sí? Se convirtió por ahí en 1 hora 10, entonces la productividad del entrenamiento se pierde. Entonces, ojo con el tema de las recuperaciones y las pausas. No va a pasar nada si 1 hora y media los tenemos al palo. O sea, yo con el tema de la intensidad soy un tipo bastante, digamos, enfermo, por así llamarlo, no encuentro otra palabra, pero creo que la mejor manera de poder entrenar bien y aprovechar
ese tiempo de entrenamiento es dándole intensidad constante. La recuperación tiene que estar porque obviamente la recuperación va a hacer que nuestros equipos se ejecuten mejor, ¿sí? Pero ojo, estemos atentos a eso de que las pausas sean demasiado largas. Y la rotación de los jugadores y las jugadoras, ¿no? Obviamente, la rotación en los roles dentro de un ejercicio, que no sean siempre los mismos que defienden, que no sean siempre los mismos que atacan, que las tareas que tienen que hacer estén, digamos, repartidas, que todos tengan diferentes protagonismos, no encasillemos a nuestras jugadoras, a nuestros jugadores en ciertos roles y menos dentro de un entrenamiento. ¿Sí? Me parece que estaríamos cometiendo pequeños errores en eso. A mayor complejidad técnico-táctico individual, táctico-colectivo, mayor gasto energético, ¿sí? Como resumen de lo que venimos hablando. Bien, lo que decíamos recién, pocos descansos, descansos cortos, organizarse rápido, ¿no? Como filosofía de trabajo, lo marco esto, disciplina y control, correcciones, hablar poco, hacer mucho, ¿sí? Que las correcciones sean espontáneas, que sean claras, concisas, 10 segundos, 15 segundos, 20, y continuar trabajando. ¿Sí? No frenar y bueno, y venga grupo y darles esas charlas que a veces a nosotros nos encantan porque están llenas de conceptos, pero la realidad es que el chico quiere jugar, quiere entrenar. ¿Sí? Entonces, hablar poco y hacer mucho, sobre todo porque en el tema de hablar poco y hacer mucho, nosotros nos da la posibilidad de corregir en el momento y que en la dinámica del entrenamiento se siga corrigiendo, que es la mejor manera de corregir. ¿Sí? Creo yo, que es lo que sucede por ahí después en un partido. Uno no tiene en un partido o en una competencia ese tiempo de corrección que demandaría un entrenamiento. Entonces, cuando nosotros logramos hablar poco, ¿sí? Estamos transfiriendo bastante nuestro trabajo hacia lo que está relacionado al partido. Y la mejor manera de trabajar es esa, creo yo. Ejercicios con reglas, con correcciones, claramente, ¿sí? Tienen que estar presentes. Atención a los cambios en la planificación, fatiga, aburridos, no motivación. Esto nos puede suceder y nos sucede constantemente, que podamos identificar eso. Muchas veces nos pasa que nuestros jugadores vienen de un día cargado, que los chicos vienen por ahí con, no sé, por ahí tuvieron mucha tarea en el colegio o tuvieron una actividad extraprogramática que les generó un cansancio, ya sea mental o físico. Entonces, ese día que teníamos esa planificación, vemos que no está resultando no por la complejidad de la planificación, sino por la dinámica del equipo. Entonces, atención a estas cuestiones, ¿sí? De que si tenemos que cambiar la planificación por cómo responde el grupo, lo hagamos, ¿sí? Y para ir finalizando, y ya nos metemos en las cosas que vienen diciendo acá en el chat, y lo haremos seguramente en el último bloque. Y como resumen de todo esto, profes, coordinadores, entrenadores, el espectacular aumento del rendimiento deportivo observado en los últimos años es en gran medida, ¿sí?, el resultado del perfeccionamiento del sistema de la planificación del entrenamiento. Hoy lo vemos en todos los equipos que ya tienen gente especializada en esto, que a mejor planificación, mejores resultados, que nuestro deporte crece de la mano de la planificación, que las instituciones deportivas crecen de la mano de la planificación. Quizás me voy un poco más arriba, pero hoy vemos un montón de clubes y actividades manejadas por coordinadores deportivos, y eso tiene que ver con la planificación, con gerencias deportivas dentro de las instituciones, que eso también está relacionado a una planificación. Y sin irme tan arriba, me voy más para abajo. Creo que la mejora de nuestros deportistas y de nuestras jugadoras o jugadores están relacionados directamente a una buena planificación, a un orden en los contenidos a trabajar. Y no reparé mucho en esto porque, como dije, iba a ser muy larga la charla, pero cuando me refiero al orden de los contenidos, es importante que tengamos claro qué contenidos vamos a trabajar según las edades que nos toque trabajar, ¿sí? ¿Por qué esto?
primero por la capacidad evolutiva de nuestras jugadoras y nuestros jugadores, ¿sí? Tener en claro su evolución cognitiva, su evolución psicomotriz, ¿sí? Cuando tengamos claro eso, tenemos que tener claro qué cosas vamos a trabajar con nuestros jugadores. Y sobre todo, para que aquel entrenador o entrenadora que reciba a nuestras jugadoras, a nuestros jugadores, no tenga ese trabajo extra que muchas veces tenemos, ¿no? Que tenga que trabajar contenidos que ya debería tener trabajados, que ya debería tener internalizados. A eso me refiero con el orden. Si cada uno, dentro de las edades que trabaja, lo hace con el orden de una planificación, seguramente los jugadores a medida que vayan creciendo tengan mayor cantidad de recursos, ¿sí? Sean jugadores o jugadoras más completas y esto facilite muchísimo, pero muchísimo, el trabajo de los entrenadores de las categorías más grandes, ¿sí? Soy un convencido de eso. Si hoy nos encontramos con un entrenador que recibe un equipo de juveniles y se da cuenta que le faltan nociones básicas del juego, nociones básicas de la técnica individual o nociones básicas de la táctica individual, significa que los entrenadores que han estado debajo, que han trabajado con esas jugadoras o jugadores en las edades formativas, no han hecho quizás el trabajo de manera ordenada para que ese jugador sea mucho más completo. Bien, Pedro, vamos a hacer, creo que acá termina. Como conclusión dejo esta frase: poco bueno, mejor que mucho malo, y obviamente se juega como se entrena. Es una frase hecha, pero a mí me pareció interesante remarcarla en esta presentación. Vamos a hacer, acá tengo en el chat, no me quiero olvidar porque se van a ir. Listo, Laucha, anda tranquilo. Voy a copiar esto que dijo Juan, ¿sí? Para así ya lo pego en el otro chat y pasamos al último bloque y cerramos, ¿sí? Pedro y Gus. Bueno, acá Juan, técnico de infantiles de fútbol base, liga, dice que le da unas fichas en las cuales los chicos contestan un cuestionario donde están mejor y donde tienen falencias. Más para los nenes que recién comienzan hablando de la importancia del jugador. Está buenísimo, me parece una herramienta muy importante y un ida y vuelta rapidísimo para tener información. La verdad que está muy bueno. Y acá Gus, bueno, decía, ¿no? Obviamente que en las etapas sensibles del aprendizaje hay que aprovecharlas dentro del proceso. Tal cual, esto acá hablábamos de la edad de oro. Yo les quería compartir rápidamente, y vamos a la parte de consultas, esto que les dije antes. Esto obviamente que tiene que ver con el handball, ¿sí? Nosotros armamos esto, obviamente que lo copié y le fui agregando cosas de otras planificaciones que tenemos en el deporte. En este caso, las categorías... ¿sí? Por ejemplo, las categorías mini infantiles, todos los contenidos relacionados a las acciones individuales de ataque, desplazamiento sin balón, desplazamiento con balón, adaptación, pase y recepción, lo relacionado a la técnica táctica con cada uno de esos contenidos, ¿sí? Y después más en detalle cada uno de ellos. Esto en lo que tiene que ver con el ataque, ¿sí? De la técnica individual, lo mismo con los medios colectivos, pase y va, sistema de juego. Bueno, lo fuimos como desglosando. Acá los contenidos de defensa, ¿sí? Lo mismo, desplazamientos, control del oponente, interceptación, quita el balón, bla, 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 todo. Los contenidos de coordinación y la presión. Todo lo relacionado a esas edades. Una vez que esto lo armamos entre los profesores, porque dijimos, bueno, ¿a cuál le vamos a dar más importancia? ¿Sí? Acá ya con la categoría menores, lo mismo, todos los contenidos de categoría menores, bueno, y así fuimos desarrollando cada una de las categorías, ¿sí? Para tener claro qué contenidos tenemos que trabajar en cada una de ellas. Hay contenidos que se repiten, hay contenidos que no están más, ¿sí? Hay contenidos que evolucionan, hay contenidos que se le agregan subcontenidos, bien. Y a esto, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sí? Hicimos esta planillita
¿sí? No sé si se ve bien claro. En lo que sería la planificación diaria, ¿no? A cada cuadradito, a cada cuadradito le ponemos el número, ¿no? Por ejemplo, entonces, no sé, por decir una pavada. El 21 de febrero vamos a trabajar desmarques, entonces yo le pongo 1, ese día vamos a, no sé, le pongo 1 acá, bla, 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 bla. Bien. ¿Qué es lo que me da esta información? Si yo, no sé, al 5 de marzo le vuelvo a poner desmarque, le pongo 1, bueno. Una simple planilla de Excel, ¿sí? Que lo que me da al final, ¿sí? Es el total de lo que durante todo ese año o ese semestre fuimos trabajando cada uno de los contenidos, ¿sí? Si yo pongo de acá el 12 de mayo, le pongo 1, ya acá tengo 3, por ejemplo. Entonces ya sé. Entonces, visualmente, lo que me da esta información es la cantidad de veces que yo he trabajado cada uno de los contenidos. ¿Cómo es la dinámica? Yo planifico ese día, a ver, hoy que puse bien, pase y recepción, desmarque, lanzamiento, bien, 1, 1, 1, listo. Dejé la planillita en la compu, me fui al club, listo, ya está, lo tengo en el club y trabajé. Al otro día hago lo mismo y de esta manera lo que hace esta planilla es darme información de qué contenido trabajé más, qué contenido trabajé menos. Nada, un poco algo de lo que vamos trabajando como para justamente tratar de ordenarnos en la planificación. ¿Sí? Acá está todo lo que es ataque, todo lo que es defensa, arqueros, ¿sí? Bueno, cada uno lo puede ir armando con sus actividades, ¿no? Claramente. Bien, voy al chat. A Walter que se va. Listo, Walter, gracias, un abrazo grande. Bueno, profes, entrenadoras, entrenadores, coordinadores, coordinadoras. No está todo dicho, pero sí lo está todo dicho en esta capacitación. Démosle espacio a alguna pregunta, algún aporte, alguna duda que quede respecto a esto, alguna experiencia que cada uno de ustedes quiera plantear acá. Es el momento y bueno, los escucho. Pedro, Gustavo. Hola, Gus. Ahí, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te pido disculpas por la cámara, la verdad que no me funciona. Está bien, Ale. Te agradezco mucho por la charla, la verdad que los conceptos que brindaste fueron muy claros, de hecho retomás algunos conceptos de un abordaje psicológico, ¿no? Cuando hablas de motivación, cuando hablas del clima motivacional que se puede generar sobre los deportistas, por ejemplo, al enseñarles la planificación y demás, me pareció súper claro. Me parece que lo señalaste, ¿no? Sobre todo cuando haces referencia a que esto está pensado para edades formativas, pero me gustaría saber si también tenés una opinión, imagino que sí, porque trabajás con adultos, en cuanto a las variaciones que se pueden producir en ese sentido, trabajando con adultos. Y no solo con adultos, por ahí se trabó ahí con lo de varias. Sí, a las variaciones que se puede producir en ese sentido trabajando con adultos, ¿no? Porque pienso por un lado, no solo con adultos, sino por ahí con personas más calificadas desde los aspectos técnicos. ¿Se escucha muy mal? Yo lo escuché bien, ¿eh? Sí, yo también. Bien, el que lo escuchó bien me lo repite porque yo lo escuché todo cortado porque tengo una conexión horrible acá. Yo creo que más que nada lo que preguntaba es si se podía aplicar para jugadores de nivel técnico. Bien. ¿Hola? Sí, dale, ahí te escucho. Perfecto, Coco. Yo la verdad, yo quiero decir que fue espectacular la charla y que la verdad que sí, que para mí se puede aplicar para cualquier categoría, con pequeñas variantes, pero sirve para todo, porque es más una cuestión para nosotros organizarnos y poder laburar cada vez mejor que para los jugadores. Para mí sirve para todas las categorías, desde la más chica a la más grande. La verdad, muchísimas gracias a Gus, porque la verdad que fue un aporte gigante. Bueno, gracias, Coco. La verdad que está buenísimo. Ale, respondo un poco y vuelvo a retomar con Coco. Sí, yo creo que, como dice Coco, es aplicable. Obviamente que hay que modificar ciertas cuestiones y tener un cierto cuidado de también tampoco mostrar todo, ¿no? Porque nuestros jugadores adultos
o mucha más información que los que estemos formando, entonces me parece que si bien está bueno poder mostrar la planificación, no sé si puede ser tan a largo plazo, en eso no estoy tan convencido, porque bueno, todos los que nos toca dirigir equipos adultos sabemos que las demandas cambian semana a semana. Quizás en equipos de formación no hay tantas modificaciones que se produzcan, quizás en un mes, 2 meses, digamos, por la cuestión competitiva, pero bueno, en los deportes, en las competencias de adultos me parece que es aplicable, pero es mucho más modificable y es mucho más en el día a día, sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, a los resultados, ¿no? Uno, aunque no quieras, el resultado es una variable muy importante en el trabajo de la semana. Entonces, si bien la planificación va a estar, tenemos que estar atentos al clima, esto que decíamos, ¿no? Al clima del resultado en sí, no solo del resultado, sino del juego en sí o de lo que hayamos logrado como objetivos para ese día. No es lo mismo planificarme un lunes, no sé, de físico, porque todos los lunes hago físico, de venir de un partido que ganamos y que estamos todos bien o que jugamos bien, a un partido que no podíamos perder y lo perdimos, y andá a decirle el lunes que vayan a hacer 40 minutos de físico. Me parece que ahí tenemos que salirnos un poco de la planificación y atender otras cuestiones que tienen que ver más con lo anímico que con lo deportivo. Clarísimo, Gus, de mi parte, sumarme ahí a lo que están poniendo los chicos en el chat, agradecerte, la verdad que siempre claro, concreto, didáctico, así que nada, un placer poder contar con vos dentro del club, y nada, seguir creciendo. La verdad que felicito a Gustavo y a Pedro también por siempre sumar estas capacitaciones con gente como vos, así que nada, me alegro mucho que haya sido así. Un montón de cosas nos quedan, un montón de cosas para seguir trabajando y charlando y debatiéndolas, que está bueno en el ámbito donde nosotros lo podemos hacer. Y nada, de vuelta, contar con vos, la verdad, privilegia a la institución. Así que nada, eso. Bueno, gracias Adri, gracias Coco, gracias Romy también ahí que escribieron, gracias a todos los profes. Me parece que, a ver, yo sueño como todos ustedes en que nos sigamos sentando en esta mesa y podamos construir desde cada uno de nuestros deportes una misma idea para el club. O sea, esa es un poco la utopía de mi trabajo. Este es un espacio espectacular que se armó y está bueno escuchar también las realidades de cada uno de nuestros deportes y cómo podemos aplicar cada una de estas herramientas que venimos escuchando. Me parece que está buenísimo y que yo el otro día pensaba, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque en estos años que llevamos por ahí nos cruzamos poco y nada, cruzamos más que un hola chau, y acá nos estamos encontrando a través de una pantalla mucho más de lo que nos encontramos en el club, y creo que la felicidad y la necesidad que tengo hoy de volver al club es justamente para encontrarme con todos ustedes cara a cara y decir, bueno, yo era el loco que estaba del otro lado de la pantalla y sentémonos a tomar un café, una cerveza, un fernet, lo que sea, y a charlar cada uno de nuestros deportes y cómo construirlos de la mejor manera. Más allá de todos los quilombos que tengamos, que son miles, pero me parece que está buenísimo construir nuestro deporte desde el nene de 6, la nena de 5 años, hasta el adulto de 50. Me parece que es un momento espectacular y ojalá, y me brindo al 100% para poder hacerlo. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la charla, la verdad que fue un placer escucharte, la verdad que es muy claro todo, muy conciso, está bárbaro, la verdad que esto ojalá les sirva a todos, así que muchas gracias. Gracias, Marce. Bueno, vamos cerrando entonces. Bueno, fantástico, clarísimo, un lenguaje sencillo, una gran capacidad para trasladar los conceptos teóricos a la práctica. Excelente, excelente y con muy buena predisposición. Esta herramienta, por suerte, vino para quedarse, la vamos a seguir usando, es muy útil. En vivo y en directo a veces es más difícil juntarse, por acá es un poco más sencillo y es una herramienta muy útil desde lo pedagógico para este tipo de encuentros. Ya estamos preparando las próximas,
Les vuelvo a repetir que la idea es que vayamos construyendo entre todos esto, respecto de los temas, respecto de las ponencias, respecto de las personas que van a exponer. Esperamos con Pedro sugerencias y aportes en ese sentido. Ya estamos preparando la de la semana que viene, en un par de días van a recibir la información, y le doy el cierre a Pedro. Muchas gracias, Gus, y gracias a todos por haber participado. Difúndanlas, así cada vez somos más dentro del universo del profe de Como. Gracias a todos. Sí, Adri, ahora después te paso el power, paso todo, ya mismo. Gustavo, ante todo, muchas gracias. Hoy somos mejores que ayer, me parece, a través de esta capacitación como docentes. Vos has sido muy generoso con nosotros, Gustavo, a poder brindarnos todo este conocimiento que has logrado a través de tu experiencia en todos estos años. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, si me permitís, esto. ¿Por qué, Pedro? Porque es necesario, hace muchos años atrás, tal vez los profes que están acá no lo sepan, pero Gustavo ha sido... Momento incómodo, como Claro, siempre. pero ha sido un actor principal en lo que fue la refundación del Campbell. El Campbell en algún momento emigró hacia otra institución y Gustavo tuvo mucho que ver con la refundación del Campbell. Y verte crecer a través del tiempo, desde aquella época, verte partir en algún momento buscando nuevos horizontes para crecer profesionalmente y que lo hayas logrado, al haber ganado todo en Ferro. Y después verte en televisión en las Olimpiadas como ayudante de campo con la selección argentina de handball, se me erizaba la piel, hermano, se me erizaba la piel. Somos afortunados como institución al tenerte, pero más somos afortunados porque sos un gran tipo. Eso ante todo. Y pensando un poco en la charla y siempre en nuestra función como docentes, como agentes formadores. Yo recuerdo cuando era docente y en el quehacer diario me explicaban la importancia de nuestro rol, el impacto que causamos nosotros a través de nuestras funciones en la formación de nuestros pibes. Pero uno después cuando es padre, y acá hay algunos que son padres, y nos sentamos en una tribuna y vemos a un colega dar clase, y vemos el impacto que genera en nuestras hijas y cómo nuestras hijas van siendo felices cuando la propuesta es buena, uno termina de entender realmente cuál es nuestro rol. Nuestro rol principal para mí es hacer felices a nuestros deportistas. Ante todo. Ante todo. Y no es un rol menor, muchachos. No es un rol menor. Y yo creo que no solamente en la etapa inicial, donde es verdad que los primeros 8 años de vida condiciona, pero que no es determinante. El rol se traslada también a las otras categorías como agentes formativos. Por lo cual, siempre abrazo esta profesión con mucho cariño porque ciertamente la función que cumplimos es más que importante. Quería decir esto porque a mí, ya les vuelvo a repetir, me pasó algo a ser padre y ver esto desde afuera, terminé de interiorizar esto de la función docente. Simplemente esto, y creo que la herramienta de la capacitación es la herramienta fundamental para crecer como profesores, como entrenadores. Gustavo, nuevamente muchas gracias, has sido muy generoso, nuevamente te lo digo, un fuerte abrazo y muchas gracias a todos ustedes, profes, por compartir este espacio con nosotros. Nada más que eso. Gracias a todos. Bueno, saludos a todos. Gracias. Muchos saludos, cuídense.